Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Que el Señor les bendiga. Queremos en esta mañana dar un saludo especial a todas las familias del Redil Copacabana, además de los hermanos de la Vereda del Caney y todas las personas que por primera vez están viendo esta transmisión. Queremos darles una bienvenida y que esta mañana puedan gozarse juntamente con nosotros y que alabemos y bendigamos juntos el nombre del Señor. Quiero invitarlos a que vayan por sus Biblias si aún no la tienen, y vamos a estar en el Salmo número 41. Vamos a leer algunos versículos y bueno, versículo 1 al 3 y terminamos con el versículo 13. Dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo. Lo alentará en el lecho del dolor. Versículo 13. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, quiero invitarlos que, basados en estos versos que acabamos de leer, todos vamos a levantar una oración al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por este precioso día, gracias por darnos el privilegio de poder abrir los ojos, gracias por el alimento, gracias por nuestros familiares, Señor, gracias por tener, Señor, un lugar de habitación, por el empleo, por la provisión, pero ante todo, Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por venir, Señor, a nuestras vidas. Gracias porque usted fue el que nos encontró, usted fue el que se dejó conocer, el que dejó que nosotros pudiéramos verlo, Señor, y pudiéramos seguirlo. Y es por su gracia, es por su llamado, Señor, que hoy estamos acá juntos, Señor. Hoy, Señor, algunos, la mayoría de sus casas, Señor, nosotros acá, y estamos felices, Dios, de estar, Señor, en tu presencia. Es gracia, es pura misericordia, es pura bondad, Señor, porque no lo merecemos. Te pido de manera especial que usted bendiga, Señor, este tiempo, Señor, que bendiga, Señor, a cada persona que está viendo esta transmisión, las personas que por primera vez están viendo, Señor, esta transmisión, que van a escuchar el Evangelio por primera vez. Te pido que les bendiga, Señor, sus vidas, Señor. Bendice de una manera muy especial a nuestros hermanos que están en la Vereda del Caney. Y bueno, Señor, y cada una de las familias que están acá viendo esta transmisión. Oramos, Señor, que bendiga, Señor, a las personas que están pasando por necesidad, que de pronto están débiles, que están enfermas. Que este tiempo, Señor, sea para que usted les levante, les restaure, Señor, les consuele. Invitamos a ti, Espíritu Santo, que guíes todo este tiempo y esta alabanza. Y como dice el versículo 13, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Dice el Salmo 41 en el versículo 12: por mi integridad habrá de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Amén. Señor, delante de ti no podemos reconocernos ni declararnos íntegros, salvo por la obra justificadora que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Señor, reconocemos delante de ti cuán infieles somos. Aquí el único fiel eres tú, Señor, y es precisamente por tu fidelidad y por tu amor que podemos estar en tu presencia, porque tú nos llamaste y nos escogiste, Señor, y aquello que nos diste, nos lo diste para siempre, Señor, que es tu salvación. Padre, ayúdanos a crecer en santidad, a crecer en integridad delante de tus ojos cada día. Te necesitamos, Señor. Amén.
quién podremos ir sino a ti? Tú eres nuestra salvación. En ti estamos confiados, Señor. Te damos muchas gracias porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo. Tú, Señor, eres nuestro proveedor por excelencia. En ti, Señor, depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, bendito Rey. Y en este momento, Señor, nosotros nos disponemos, Señor, disponemos nuestros corazones para adorarte también, Señor, mediante nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, como una pequeña muestra de todas las ricas bendiciones, Señor, que tú nos das a nosotros. Yo te pido, Señor, te pedimos por las personas que tal vez están pasando por necesidades económicas, Señor, que seas tú proveyendo, que seas tú abriendo puertas, bendito Rey. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al que elijo a ser libre, es libre en verdad. Al que bendiciones, mis amados hermanos. Los invito para que tomen sus Biblias y me acompañen en esta mañana a dar lectura al texto que estaremos estudiando en esta mañana. Capítulo 4 de Efesios. Vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Yo le estaré leyendo en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Leemos con mucha reverencia la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la Escritura de la siguiente manera: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con los otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Oremos. Amado Señor, en esta mañana nos rendimos ante ti, pidiendo que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, que nos permitas comprender, Señor, claramente el mensaje que has preparado para nosotros hoy. Oro para que cada uno de los aquí presentes y los oyentes, Señor, que han de ver esa transmisión, Señor, a través de los diferentes medios virtuales, puedan ser alcanzados por tu gracia, Señor, y bendecidos con esta palabra. Que no sea yo, Señor, sino tú hablando a tu pueblo en esta mañana. Te doy gracias. Amén. Si en algún momento, alguno de los que estamos aquí presentes o los que nos están viendo a través de los medios virtuales, hemos recibido alguna tarjeta de invitación o hemos sido invitados a algún tipo de evento en alguna ocasión, especialmente cuando se trata de una invitación para una boda, no sé si usted se ha dado cuenta que en alguna parte de esta invitación hay unos indicativos y especialmente le dicen a uno venir de traje formal o traje de gala o traje informal. No sé si se han dado cuenta de esto. Y el no prestar atención a estos indicativos sería algo muy incómodo. De hecho, recuerdo una anécdota personal hace muchos años, cuando fue la graduación del prom de mi colegio. Recuerdo que para esta fiesta del prom habían enviado una invitación donde se había acordado que fuera una fiesta de gala. Para ese entonces yo vivía en Bogotá
hacía mucho frío, era de noche, así que yo, aparte de mi cachaco, llevaba gabán, llevaba guantes, llevaba bufanda. Cuando llego al lugar, me informan que a última hora habían cambiado la información y habían determinado que deberíamos ir con traje informal. Así que todos mis amigos estaban de jean, pues muy relajados, y yo totalmente encachacado. Ya se imaginarán la incomodidad y cómo me sentía yo por tener una vestimenta, no porque estuviese mal vestido, pero inapropiada para el momento, el lugar y el tipo de evento que se estaba realizando. Pues de la misma manera es de esto de lo que Pablo nos va a estar hablando en esta mañana, que aquellos que hemos sido beneficiarios de la gracia de Dios, ya en los primeros 3 capítulos, el pastor Marino nos ha estado hablando ampliamente de todo lo que Jesús obtuvo en la cruz a favor nuestro, y cómo nosotros ahora hemos sido bendecidos a través de las riquezas en Cristo. Y como resultado entonces de todos estos beneficios que en Cristo hemos recibido y que hemos sido invitados a participar de esta gracia, yo no me puedo ni me debo presentar de cualquier manera, sino que hay unas vestiduras especiales, acordes y conformes a este llamamiento, y es lo que Pablo nos va a estar hablando. ¿Cómo luce o cómo debe lucir la vida de un verdadero creyente que vive bajo el entendimiento y la comprensión del Evangelio de la gracia de Dios? Y para desarrollar el mensaje en esta mañana, lo he estructurado en 3 puntos. Primero, hablaremos de una vida coherente con el llamamiento que hemos recibido. Lo vemos en el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios que acabamos de leer. Segundo, miraremos el carácter requerido por aquellos que han sido llamados. Y finalmente, las bases que fundamentan la unidad de la iglesia. El contexto en el cual se desarrolla todo este pasaje, podemos ver la gran preocupación que tenía Pablo por la iglesia en este momento. Pablo sabía que habían algunas diferencias. Recordemos que Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, de 2 pueblos hizo uno solo. Ya no estaban los judíos y los gentiles, sino que ante los ojos de Dios ahora somos uno. Pero en la realidad y en la práctica no se estaba dando esto, sino que en el momento en que Pablo escribe esta carta, se estaban presentando ciertas diferencias, ciertos conflictos entre los judíos y los gentiles. Y precisamente como una respuesta a esta necesidad y como una preocupación de Pablo, es que él envía esta carta dando algunos indicativos, algunas señales que podrían direccionar a la iglesia de cómo se debe comportar la iglesia y nosotros como creyentes en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y vamos a estar mirando a partir del capítulo 4 el evangelio práctico. Ahora, lo que Cristo obtuvo en la cruz a favor nuestro, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo vivir una vida de comunidad? ¿Cómo vivir en las diferentes áreas de nuestra vida, como en el área de matrimonio, en el área laboral, como jefes o como empleados? Pero especialmente en este caso puntual se está centrando en cómo se debe vivir la vida en comunidad dentro de la iglesia. Uno de los serios problemas es que los judíos, por el trasfondo en el cual ellos habían sido formados, por toda su historia, ellos sentían que tenían un profundo conocimiento de Dios, mientras que los gentiles, quienes tenían un trasfondo religioso idolátrico, que no tenían un conocimiento del Dios verdadero, que estaba presente o que está presente en las Escrituras, que no habían sido partícipes de la voluntad revelada de Dios en medio de la iglesia. Es allí entonces donde se empiezan a presentar estos conflictos. Los judíos, conocedores de Dios, con estos nuevos creyentes, con estos gentiles. Y
Es una realidad de nuestro tiempo que en nuestra iglesia nos relacionamos con diferentes tipos de creyentes, personas que vienen de diferentes trasfondos culturales, políticos, económicos, formativos o educativos. Y Pablo quiere llevarnos a entender que podemos vivir en unidad a pesar de la diversidad que hay en medio de nosotros. Y es lo que Pablo nos presenta unos capítulos atrás, como en el capítulo 3, del versículo 14 al 19. Pablo nos presenta dos ejemplos muy claros. Él presenta un ejemplo de un árbol cimentado y de un edificio cimentado. Y creemos que en nuestro conocimiento y entendimiento del amor de Dios y de su gracia, nosotros podemos vestirnos del amor de Dios, que es el ropaje apropiado conforme a la invitación que hemos recibido y que es el elemento principal y vital para poder conservar la unidad en el cuerpo de Cristo. Es decir, que a una mayor comprensión de parte de nosotros de la gracia de Dios y del amor de Dios, tendremos una mayor capacidad para relacionarnos con los demás, para poder amar a los demás y para poder servirles de la manera que Cristo nos ha amado a nosotros. Cada uno de nosotros tiene, como lo dice Pablo en el versículo 15, una función determinada, una tarea diferente, pero hay algo que todos nosotros tenemos, y es que debemos ayudarnos para que el cuerpo pueda crecer. Y hay dos elementos principales que Pablo nos presenta en este texto. Él habla de dos cosas vitales e importantes que están correlacionadas la una con la otra. Él habla de la unidad y del crecimiento. Y vemos que la unidad es indispensable para el crecimiento del cuerpo de Cristo, es decir, para su iglesia. Y este crecimiento a su vez se fortalece a través de la unidad. Es imposible que nosotros como iglesia podamos crecer si no caminamos en unidad los unos con los otros. Y cuando no hay unidad, entonces esto afecta el crecimiento y el avance de la iglesia. Y por eso el título de nuestro mensaje en esta mañana es un llamado a vivir en unidad. Un llamado a vivir en unidad, porque esa es la invitación que Pablo nos está haciendo. La idea central es que sin unidad la iglesia no puede crecer saludablemente y necesitamos caminar en unidad para poder avanzar en el cumplimiento de los propósitos que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y vivir en esta unidad es vital para la buena salud espiritual y para el buen desempeño de los ministerios y de la iglesia. Así que el primer punto que desarrollaremos en esta mañana es una vida coherente. Muchas gracias, mi hermano. Versículo 1 dice: por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. En este pasaje, Pablo nos ruega que nuestra conducta, nuestro diario vivir, sea coherente con el llamamiento, con la invitación que hemos recibido de parte de Dios a una vida santa que sea visible a través de la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, a través de nosotros, su iglesia. Por medio de la obra de Cristo, nosotros, hombres pecadores, hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido adoptados e injertados en esta nueva familia llamada iglesia. Es por medio de la obra de Cristo que nos permite comprender y entender el Evangelio. Y si realmente lo hemos comprendido y entendido, si sabemos y tenemos claro de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos rescató, entonces sabemos cómo debemos vivir, cuál es la forma
cómo debemos comportarnos bajo el entendimiento que tenemos de lo que nos presenta el Evangelio. Y esta verdad implica una gran responsabilidad. Si hemos sido salvados, si hemos sido justificados, si hemos sido beneficiarios de la gracia y las grandes riquezas de las cuales Pablo ha venido hablando en esos primeros capítulos, entonces nosotros tenemos una responsabilidad al hacernos beneficiarios de esta gracia. Y cada uno de nosotros, entonces, es responsable de promover la unidad y de evitar a toda costa cualquier cosa, cualquier actitud, comportamiento que pueda quebrantar la unidad en la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra tarea. Y si bien es cierto que vivimos en un mundo donde el hombre ha levantado grandes barreras, en la antigüedad se habla de la muralla china y vemos barreras humanas levantadas para separar naciones, para separar pueblos. Hoy en día hay otro tipo de barreras que nos separan. Hoy en día hay barreras ideológicas, hay barreras políticas. De hecho, acabamos de pasar por un tiempo de debate en Estados Unidos sobre quién iba a obtener esta presidencia y vimos toda la puja que hubo durante toda esta semana, porque hay barreras ideológicas en el pensamiento del hombre. Hay barreras sociales, hay barreras económicas, hay barreras étnicas que nos separan a los unos de los otros, pero la palabra nos dice que en Cristo no existen estas barreras, que en Cristo tú y yo somos uno solo, hacemos parte de su cuerpo, de la iglesia visible del Señor en esta tierra. Y como iglesia Redil de Copacabana, mis hermanos redilianos que nos están viendo a través de esa transmisión y aquellos que quizás apenas se están conectando y aún no conocen profundamente la visión de nuestra iglesia, la visión que Dios ha impartido a nuestro pastor para que sea el elemento que nos dirija y nos guíe a través de su palabra, es este. Nuestra visión como iglesia Redil Copacabana es ser vistos por Dios, por otras denominaciones y por la sociedad como una iglesia de íntima comunión con Dios, fundamentada en la suficiencia de las Escrituras y comprometida a formar hombres para el reino de Dios. Y es precisamente la unidad el elemento más poderoso que nosotros tenemos en favor del Evangelio para poder mostrar. Porque ¿qué van a mirar los otros de nosotros si no caminamos en unidad? Pablo nos exhorta en este pasaje a practicar el Evangelio que hemos aprendido. A que no se quede el Evangelio como una teoría en nuestras mentes, sino que ese Evangelio baje a nuestros corazones y lo pongamos en práctica, viviendo en la unidad que Cristo nos llama a vivir los unos con los otros. Y es esta la manera de vivir acorde, apropiada, coherente con las verdades bíblicas que el Evangelio nos presenta y en las cuales nosotros hemos creído. Es imposible decir que soy un verdadero creyente, que hago parte de la iglesia de Cristo y no comprender el llamado que el Señor nos hace a caminar en unidad los unos a los otros. Y un ejemplo que nos puede ayudar a comprender un poco mejor este punto es el del matrimonio. Un hombre, una mujer que se unen y, como dice la Escritura allí en Génesis, a través del vínculo del matrimonio ya no son dos, sino que ahora es uno solo. Pero si miramos en la práctica, ¿cuántos aquí hay casados? Aquí quizás hay muchas parejas que nos están viendo a través de las redes. Pero ¿será que todas las parejas reflejan el mismo nivel de amor y unidad matrimonial? ¿Será que todos los esposos tratan a sus esposas conforme la Escritura le dice que un esposo debe tratar a su esposa? ¿O será que todas las esposas son tan sujetas y amorosas con sus esposos como me dice la palabra que deben serlo?
¿Será que todas las parejas muestran el mismo nivel de amor? Muy seguramente no es así en la realidad. De hecho, hay parejas que parecen disparejas. A veces usted los ve nomás caminar por la calle y usted como que no se me arrime. Y en su actitud no es una actitud, aunque están casados, aunque espiritualmente son uno solo, no caminan coherentemente con lo que dicen que son. Porque cada uno, inclusive hoy en día vemos parejas modernas que duermen en camas aparte, tienen billetera aparte, y cada uno vive como su vida, solamente que bajo el mismo techo. Y ese no es el tipo de unidad que nos presenta la Escritura de lo que debe ser un matrimonio. Así que, como iglesia, estamos llamados a vivir coherentemente con lo que somos, hijos de Dios redimidos por su gracia. Así como un matrimonio está llamado a ser el reflejo del amor de Cristo por su iglesia, y deben reflejar lo que implica la bendición de estar casados y disfrutar de esas bendiciones del Señor. Así que en Cristo tenemos una nueva condición. En Cristo tenemos una identidad. Y tenemos la responsabilidad entonces de vivir de una manera acorde y coherente con lo que ahora somos en Cristo. Antes, según la Escritura, éramos enemigos, ajenos, pero ahora, por la gracia y misericordia del Señor, dice la Escritura que ahora somos hijos. Pero entonces, ¿qué necesitamos para poder conservar esta unidad? Porque nosotros no la producimos. La unidad nos la dio Cristo y es su Espíritu Santo el que la produce. Pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de conservarla, de cuidarla. Y entonces hay un carácter requerido. Hay unas virtudes que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida para que día tras día se construyan nuevos lazos y cada vez más fuertes de unidad. Y es lo que el apóstol Pablo nos presenta en los versículos 2 y 3. Dice allí la Escritura: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con los otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Aquí el apóstol Pablo nos habla, primero vamos a mirar el versículo 3, porque de esto depende que yo pueda hacer lo que me dice el versículo 2. Y es que tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad de preservar la unidad, sí, eso es claro. Pero algo que vamos a ver es que es imposible que yo pueda preservar la unidad si no hay un elemento en mi vida llamado amor. Y recordemos lo que la palabra nos dice entonces en Corintios. Allí en el capítulo 13 nos dice la Escritura que si yo hablo lenguas angelicales, o yo doy dones, o soy muy generoso, o puedo hacer muchas cosas aparentemente buenas, pero no tengo amor, esto es en vano, esto de nada sirve. Por eso debemos crecer en el conocimiento, en la gracia de Dios, y permitir que su amor crezca cada día más en nosotros, para que nosotros podamos entonces amar a nuestros hermanos, y llenos de ese amor, entonces podamos ahí sí trabajar en esas virtudes de las cuales Pablo nos está hablando en esta mañana. Y dice algo muy importante, por ejemplo en 1 Corintios 12, el apóstol dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo en Cristo. También dice en el versículo 25: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Si no crecemos en amor, vamos a desarrollar actitudes que van a afectar nuestra relación como hermanos, que van a afectar el crecimiento de la iglesia. Así que todo parte
de crecer en el amor de Dios. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar alguna vez en grupo, quizás en la universidad, en el colegio, creo que tuvimos experiencias, ¿no? No falta en esos trabajos en grupo aquellos que le quieren sacar el quite a cualquier responsabilidad y aparecen solo el último día como a reclamar la nota. Y díganme si esto no produce un cierto malestar cuando alguien del equipo no cumple con su tarea asignada. Díganme si esto no produce ciertas desavenencias, ciertos desacuerdos, ciertos roces allí entre las personas. Pues déjenme decirles que la irresponsabilidad de unos nos afecta a todos. Y algo que es claro es que cuando el equipo no da el 100%, los resultados no son los esperados. Así, los que sí trabajaron de su 100%, estos tuvieron que hacer un trabajo doble, porque tuvieron que hacer el trabajo de ellos y el trabajo del otro. Y el rendimiento o el resultado no es igual. De la misma manera, nosotros en la iglesia, cada uno, como lo leíamos en el versículo hace un momento de Corintios 12, cada uno ha sido llamado, cada uno ha sido dotado de una capacidad, de un don, de un talento, para cumplir una tarea, una función en el cuerpo. No todos somos manos, no todos somos pies, cada uno tiene un lugar asignado por Dios, no es el que yo quiera. Yo no puedo escoger ser ojo o no puedo escoger ser nariz, no, el lugar que Dios estableció para mí conforme a los que Él ha puesto en mi diseño. Pero todos en conjunto tenemos una responsabilidad, tenemos unas funciones que cumplir. Y cuando como iglesia no cumplimos con nuestras tareas, con nuestras funciones, entonces cargamos el trabajo de los otros. Y es lo que comúnmente pasa en la iglesia local. Es que eso es tarea del pastor. Es que eso es tarea de X grupo de líderes. Déjenme decirles que la responsabilidad de la iglesia es de cada uno de los que hace parte de ella. De cada uno de los que ha sido llamado a ser parte de esto. En estos meses que ha sido tan complejo todo y que se han requerido instaurar nuevas dinámicas, se hace complejo que esta unidad se haga visible. Hemos visto cómo a nuestro pastor le ha tocado hacer de camarógrafo, hacer de editor, hacer de predicador, hacer de orador. Y si la responsabilidad de la iglesia es de todos, ¿dónde estamos entonces nosotros asumiendo nuestra responsabilidad? ¿Será que estamos siendo como en el colegio o en la universidad, haciéndole el quite a responsabilidades y dejando que otros lo hagan todo por nosotros? No es una tarea fácil, pero Pablo nos exhorta a esforzarnos. La tarea no es fácil, todos tenemos obligaciones, todos tenemos una familia que sostener, todos necesitamos conseguir recursos para sostener nuestras familias, eso está bien. Pero si tú y yo hemos sido llamados por Dios a disfrutar gratuitamente de los beneficios de su gracia, tenemos que vivir coherentemente, y es caminando en unidad. Y caminando en unidad implica asumir las responsabilidades que tengo dentro de la iglesia. Si Dios me puso a hacer ojo, pues tengo que hacer lo que el ojo tiene que hacer. A eso nos llama el Señor. Y esa es la manera apropiada, esa es la vestidura apropiada con la cual nosotros nos mostramos al mundo. Es la forma como nosotros debemos lucir y es la manera como la gente espera ver a la iglesia. ¿Qué espera la gente de la iglesia? Si usted mira a la gente allá afuera, tiene un concepto muy alto del cristiano. Y por eso se sorprende a veces cuando ven cosas o actitudes que no son coherentes al llamamiento que hemos recibido. Así que debemos vivir acorde a los principios bíblicos que hemos comprendido, a esas verdades.
Y la iglesia no es un edificio. Entonces, como hay confinamiento, se acabó la iglesia. No, es que la iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos todos nosotros, cada uno de los que hemos sido redimidos, comprados, salvados a precio de sangre en una cruz. Aquellos que hemos sido dotados de dones y talentos y capacidades para cumplir una tarea dentro del cuerpo llamado iglesia. Aquellos que hemos sido injertados en esta familia. Y el desarrollo de la iglesia, entonces, es una tarea que nos compete a cada uno de nosotros, los que hacemos parte de ella. Ahora, Pablo entonces nos presenta una serie de virtudes que usted y yo debemos desarrollar, en las cuales debemos trabajar para poder conservar la unidad a la cual hemos sido llamados en Cristo. Él habla de cómo es necesario crecer y desarrollar la humildad. ¿Alguien tiene? No puse aquí el cronómetro y me apasiono hablando y no sé cuántos minutos tenemos. No sé cuántos llevamos. Ya puse el cronómetro. A partir de aquí, ahora sí voy a empezar a predicar. Humildad. Pablo no solamente enseñó, sino que modeló cada una de estas virtudes. ¿Y estas virtudes de quién las aprendió Pablo? Sino de Cristo. Él tenía una conciencia correcta de sí mismo. Cuando tú miras en el capítulo 3, versículo 8, cuando él habla de sí mismo, él dice lo siguiente. Él dice: aunque soy el más insignificante de todos. Él tenía una conciencia correcta de sí mismo. Él reconocía su culpabilidad, él conocía su debilidad delante de Dios, y él sabía que si algo él tenía, que si algo él estaba haciendo en la iglesia, era por la pura bendita gracia de Dios. No porque él fuera Pablo, el que estudió con Gamaliel, no, por la pura bendita gracia de Dios. Y si usted y yo estamos aquí hoy en esta mañana, es por la gracia y la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Pero toda la humanidad tiene un serio problema. El hombre tiene un gran problema y no está en capacidad de solucionarlo por sí mismo. Pero el reconocer esta realidad nos lleva a entender entonces que nada merecemos más que la muerte y el castigo eterno. Nada nosotros podemos reclamar. Nada hay en lo que nos podamos gloriar más que en la obra que Cristo ha hecho a favor nuestro. Porque en Cristo hemos sido justificados. Así que usted y yo no tenemos nada que no hayamos recibido de Dios. Y no hay nada que hayamos recibido porque no lo merezcamos, sino que todo lo hemos recibido por gracia. Y precisamente la mayoría de los conflictos que surgen entre las personas están relacionados ¿con qué? Con el orgullo, con la falta de humildad. Así que necesitamos cultivar un espíritu humilde, porque sin este será imposible construir buenas relaciones. Así como los judíos necesitaban cultivar un corazón humilde para poder relacionarse con los gentiles, nosotros necesitamos cultivar un corazón humilde para poder tratar diariamente con nuestros hermanos, con los nuevos creyentes que el Señor va añadiendo a la iglesia y que quizás piensan diferente, que quizás tienen gustos diferentes, que vienen de contextos diferentes, pero a quienes debemos amar y con quienes debemos caminar juntos tomados de la mano. El otro aspecto que nos presenta Pablo es la amabilidad o mansedumbre, como lo dicen otras traducciones. Y mucha gente confunde esto con debilidad de carácter, o con inseguridad, o con timidez. No, eso no es ser manso. Hay gente que dice: yo soy manso pero no menso, porque toman esta palabra mansedumbre como eso, como una debilidad. Antes, por el contrario, tiene que ver con un temperamento controlado por Dios y por su bendita palabra.
Es una persona que razona bíblicamente y que responde no conforme a las circunstancias, no conforme a las emociones, sino que antepone los intereses propios para vivir bajo los intereses de Dios y aún los intereses de sus hermanos. Una persona mansa y amable es una persona que no dice primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso es una persona egoísta que piensa solamente en sí mismo y en su propio bien. Y si esto fuese real en nuestra práctica, ¿seríamos capaces de sacrificar muchas cosas por el llamamiento que Dios me ha hecho? Y por eso digo que Pablo no solo predicó, sino que Pablo aplicó esos principios. Si prestaron atención cuando empezamos a leer el capítulo 4, ¿qué dice de Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? Estaba preso. ¿Y por qué estaba preso? Por la causa del Señor. Pablo lo desechó todo, lo tuvo todo por basura, simplemente por una cosa: ser obediente al llamamiento que Dios le estaba haciendo. Y nosotros, ¿qué tanto estamos dejando de nosotros mismos para vivir coherentemente con el llamado que Dios nos está haciendo? Otro aspecto es la paciencia o longanimidad o tolerancia. Y esta es la capacidad de esperar con alegría, con tranquilidad, confiadamente la respuesta de Dios. Otra traducción para longanimidad es la idea de soportar un fuerte dolor por un largo tiempo bajo presión. Algo que nosotros necesitamos desarrollar para poder fortalecer nuestras relaciones en la iglesia es precisamente esta virtud, porque es la capacidad de poder tolerar el mal, de poder soportar las ofensas que otros nos hacen sin buscar retaliaciones. Alguien dijo por ahí que la paciencia tiene el poder de transformar, o más bien de tomar la vida de una persona que ha sido ofendida y que esa persona tiene la capacidad de tomar venganza, pero no lo hace. Pudiendo, bajo la ley del talión, devolver ojo por ojo, diente por diente, pudiendo hacerlo, no lo hace. Y eso es lo que Cristo hizo. ¿Qué merecíamos nosotros? El castigo eterno. ¿Qué merecíamos nosotros? La condenación. ¿Y qué nos devolvió Él? Amor, gracia, salvación, misericordia. En pocas palabras, es una vida bajo control, bajo el control de Dios, bajo el control de su palabra y no de sus emociones o las circunstancias. Y nuestro llamado, como les decía hace un rato, no es a crear la unidad, porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Nuestro llamado es a preservar y cuidar de esta unidad que tenemos por medio de Él, por Él y para Él. Tarea que todos debemos hacer con diligencia, con responsabilidad, con prontitud. Dice 1 Pedro 4:8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice también Proverbios 10:12: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Saben, mis hermanos, por qué nos cuesta tanto perdonar a aquellos que nos ofenden? Porque no amamos. Porque no estamos creciendo en el amor de Dios. Debemos permitir que la palabra de Dios moldee nuestro carácter. Necesitamos esforzarnos, pero no en nuestra débil y frágil humanidad, sino en el poder de Dios que opera en cada uno de nosotros para trabajar en cultivar y crecer en el fortalecimiento de estas virtudes en nuestro diario vivir para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Hay tres bases que fundamentan la unidad de la iglesia, y ese es nuestro tercer punto para finalizar en esta mañana. Pablo dice a partir del versículo 5 y 6 lo siguiente: un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pablo ya ha discutido la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya como Jesús eliminó los obstáculos, las hostilidades que habían entre judíos y gentiles, y cómo Él hizo de los dos pueblos uno solo para crear en sí mismo un nuevo hombre a través de lo que Pablo llama el vínculo de la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, tanto a judíos como gentiles, fueron reconciliados con Dios, y así matando todas las enemistades que había entre ellos. Y Jesús esto lo llevó a cabo a través de un sacrificio expiatorio en el Calvario. Y es por eso que Pablo habla de un cuerpo espiritual, cuyos miembros están por todo el mundo, representados en las iglesias locales, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación, pero que todos están sujetos a una sola cabeza, la cual es Cristo, y es lo que dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. También lo ratifica 1 Corintios capítulo 12. Juan 17 nos dice algo muy importante, y es que la unidad del cuerpo es el cumplimiento de la oración de Jesús justo antes de ir a la cruz. Y recordemos lo que Jesús oró. Jesús dijo lo siguiente: oro para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí no hay alguno que haya recibido una gracia mayor que el otro. Todos hemos sido salvados y redimidos a través del mismo sacrificio, y la sangre que Cristo derramó en la cruz por mí es la misma sangre que Cristo derramó en la cruz por ti. Y es nuestra tarea como iglesia caminar reflejando la unidad de la Trinidad, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esa es nuestra tarea como iglesia. ¿Y qué estamos reflejándole al mundo? ¿Qué está viendo la iglesia, la gente allá afuera de la iglesia? ¿Estamos vestidos coherentemente con el llamado que hemos recibido? La segunda base es un solo espíritu. Dice la Escritura: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. 1 Corintios 12 dice: a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los creyentes tenemos una vital unión con Cristo, que es la cabeza de este cuerpo. ¿Qué pasa si usted le quita la cabeza al cuerpo? Este cuerpo vive porque tiene una cabeza. Si quitamos a Cristo de la iglesia, no hay iglesia. Y es precisamente al mismo tiempo, por medio del Espíritu Santo de Dios, que nosotros somos regenerados, adoptados, y como sello, Él viene a morar en la vida de cada creyente. Y Pablo, refiriéndose a ese tema, dice en Corintios 3, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes? Dice más adelante en el capítulo 6, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Dice también Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Un verdadero cristiano tiene abierto su entendimiento por el poder del Espíritu Santo para poder comprender y abrazar de todo corazón la verdad del Evangelio. Pero también Pablo nos habla de una esperanza. Y la obra eficaz de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo, que nos lleva a creer y nos lleva a arrepentirnos, que produce un cambio en nuestros corazones, que nos injertó en este cuerpo,
debe manifestarse en nosotros. Dice 1 Juan 3:2. Cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Dice Tito 2:13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando Cristo venga, por fin vamos a lograr el propósito eterno de Dios para con nosotros. La iglesia tiene una expectativa confiada de que lo mejor aún está por venir. Y esto es lo que nos une en esa esperanza. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia guardamos? Que Cristo vuelva. Y entonces cuando Él vuelva, nosotros seremos como Él y lo podremos ver. Esa es nuestra esperanza, que seamos glorificados como Él lo ha prometido. Y ese día ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrán diferencias, ya no habrán barreras. Todo aquello que nos separa en este momento, en este tiempo, ya no va a estar. Vamos a estar unidos plenamente, completamente y eternamente con Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos motiva cada día, anhelando que el Señor venga pronto por su iglesia, para estar con Él por toda la eternidad, adorándole y glorificándole. Pero también nos dice Pablo, un solo Señor. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Dios Padre, de quien procede todo, por el cual vivimos, por el cual existimos. Dice Corintios 8:6, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Como Señor, Cristo Jesús tiene derechos soberanos como el dueño absoluto de mi vida. Y Él obtuvo estos derechos cuando murió y pagó en su totalidad nuestro pago por el pecado. Él nos redimió y ahora es nuestro dueño. ¿Usted cuándo puede decir que algo es suyo? Cuando usted lo compró y usted tiene una tarjeta de propiedad o una factura o un documento que certifica que eso le pertenece. Pues Jesús en la cruz pagó el precio más alto por nosotros, precio de sangre, y eso le da toda la propiedad sobre nuestras vidas, y por eso Él es nuestro Señor y único Señor. Ahora en la práctica, ¿realmente vivimos bajo el señorío de Cristo? ¿O hay otras cosas que nos señorean? Una sola fe. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto lo dice Filipenses 2:9. Reconocemos que somos pecadores y merecedores de la ira de Dios, y que solamente por la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro, donde Él nos sustituyó llevando encima la culpa de nuestras transgresiones, y solamente en Él podemos ser justificados y libertados de la deuda eterna que teníamos. Y esa fe, es solamente esa fe, la garantía de nuestra salvación. No porque esté fundamentada en nuestras obras, sino que está fundamentada en la obra suficiente y perfecta de Cristo, en el cual hemos creído. Esa es nuestra fe. Solo Cristo. Un bautismo. Solo hay un bautismo dado por el Espíritu Santo en la vida del creyente, y que tiene lugar en el momento preciso de su conversión. El bautismo se realiza en el mismo momento que Dios trae al hombre a salvación. Lo que hacemos nosotros como bautismo en agua no es más que un símbolo de aquello que ya Cristo hizo por nosotros, porque Él ya concedió a nuestro espíritu el arrepentimiento, porque ya nos ha sido alumbrada la luz de Cristo y nos hemos reconocido como pecadores.
Y simplemente lo que hacemos es testificar ante la asamblea de los santos aquello que ya Dios ha hecho en mí. Ese es el bautismo en agua. Pero es el bautismo en el Espíritu el que realmente obra un cambio y una transformación en nosotros. Y no necesariamente ese cambio o ese bautismo yo lo voy a sentir o lo voy a ver de manera inmediata. No es que vino como un fuego o como algo sobrenatural sobre mí, no. Es algo que Dios obra, porque no lo hago yo, Él lo hace en mí. Pero esto sí produce un fruto que vamos viendo a través del cambio y la transformación de nuestras vidas. Dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos debió a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo de Dios que ha sido depositado en mí es el mismo Espíritu Santo de Dios que ha sido puesto en cada uno de ustedes. Por eso el sacerdocio universal, porque es que yo no es que tenga una revelación mayor, no. Todos hemos sido llenados del mismo Espíritu Santo, todos hemos sido capacitados de la misma manera. Que algunos sean más responsables en cumplir sus tareas es otra cosa, pero todos hemos sido dotados por igual. Un solo Dios y Padre. Tenemos la unidad de la iglesia porque hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es Padre de todos los creyentes. Él es nuestro Padre en la regeneración espiritual y yo soy hijo de Dios por nacimiento espiritual. La Biblia es muy clara cuando nos habla de cómo convertirnos en hijos de Dios. Y eso no es algo que yo elija, eso no es algo que yo escoja, eso es algo que Dios hace. Y Juan dice que todos hemos sido creados por Dios, todos somos criaturas de Dios. Y para los que me escuchan, quizás me ven en esta mañana, déjeme darle una mala noticia. No todos somos hijos de Dios, sino que dice la palabra con claridad en Juan 1:12, que aquellos que no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios porque Dios por su gracia le plació adoptarnos. Y finalmente entonces todos hemos recibido el mismo llamamiento. El mismo Dios nos llamó a todos a participar de los mismos privilegios, a disfrutar de las mismas promesas, a disfrutar del mismo destino eterno. Y por eso aquí están incluidos todos los santos del Señor que han sido llamados por Él. Por eso debemos amar y caminar en unidad los unos con los otros. En conclusión, este pasaje nos muestra la enorme importancia que tiene el tema de la unidad en la iglesia. Pablo pudo tocar muchos otros temas con respecto a la forma visible del andar de los redimidos de Dios en la vida en comunidad. Pero el énfasis que encontramos aquí es el de la unidad, área altamente atacada por el enemigo. Una de las cosas que más ataca el Señor ataca al enemigo es la unidad de la iglesia. Rápidamente quiero compartir un par de aplicaciones. Para los creyentes que están presentes aquí en esta mañana y aquellos que nos escuchan, en nuestra vida comunitaria como iglesia encontraremos multiformes tipos de personas. Pero como cristianos maduros tenemos la responsabilidad de preservar a toda costa la unidad del cuerpo de Cristo. Esto debe ser una prioridad antes que cualquier pretensión personal. Debemos trabajar arduamente, con esmero, con disposición y con diligencia, procurando que nada, absolutamente nada, quebrante esta unidad. Y para eso necesitamos hacer uso de los principios bíblicos a la hora de enfrentar cualquier tipo de conflicto que pueda surgir con los hermanos, cuidándonos de actitudes que debiliten la unidad y cultivando las virtudes que la fortalecen. Debemos crecer en santidad, porque a mayor santidad,
mayor unidad. Y para los no creyentes que nos ven en esta mañana a través de esta transmisión, déjame decirte que solo Cristo puede solucionar el problema de enemistad entre Dios y el hombre. Solo la fe en la obra de Cristo a nuestro favor puede librarnos del infierno que merecemos. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas en esta mañana, te invito a postrarte con humildad y reconocer que eres un pecador necesitado de la gracia de Dios. Ven a Cristo en esta mañana, corre hacia la cruz, porque solo unido a Cristo tendrás esperanza de vida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por ese tiempo, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Glorificamos y adoramos tu nombre, porque tú eres el Dios que adoramos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo.
Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias. Como lo hemos visto en esta mañana, estamos unidos a Cristo y una de las bases sólidas es que tú eres nuestro único Señor, que tú eres nuestro único Dios. Y es por tu gracia, tu bondad y misericordia, Señor, que podemos estar unidos hoy a ti. Es un privilegio maravilloso el poder hoy hacer parte de este cuerpo, Señor, llamado iglesia. Es algo maravilloso que después de haber sido enemigos tuyos, hoy podamos ser reconocidos como hijos a través del espíritu de la adopción. Y es una obra completamente tuya, Señor. Nosotros no hicimos nada. Y por eso hoy te alabamos, por eso hoy te bendecimos, por eso hoy glorificamos tu nombre, como lo dice el salmista, por los siglos de los siglos, porque no nos cansaremos, Señor, de decirte gracias. Gracias por tan grande salvación. Gracias por tanto amor que has derramado sobre nosotros. Señor, y cierro este tiempo levantando una oración, Señor, por todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Oro para que aquellos que en esta mañana se van a conectar o en cualquier momento se van a conectar para ver esta transmisión, que el poder de tu evangelio los alcance y ellos puedan venir a ti en arrepentimiento y fe, para que puedan venir a ser parte de esta familia. Oro, Señor, por la unidad de la iglesia, que podamos crecer en tu amor, que podamos crecer en el conocimiento de tu gracia, que podamos crecer en santidad, para que podamos aprender a amar, a tolerar a los otros. Señor, ayúdanos a crecer en ti y a menguar cada día más de nosotros mismos. Quita toda altivez, toda arrogancia, todo orgullo de nuestros corazones, de nuestras vidas. Quita toda actitud, Señor, que haya en nosotros que esté siendo de tropiezo, para que yo pueda tener una buena relación y comunión con mis hermanos. Señor, perdónanos si no hemos sido diligentes y no nos hemos vestido correctamente, si no hemos hecho lo que nos corresponde, Señor, conforme al llamamiento que has hecho en nosotros. Perdona nuestra negligencia, perdona nuestra indiferencia, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder comprender la responsabilidad que tenemos, pero más que una responsabilidad, el inmenso honor y privilegio de poder hacer parte de tu familia. Gracias porque siendo seres pecadores, nos llamaste y nos equipaste y nos diste dones para poder servir, Señor, en este cuerpo. Gracias, Señor, por tanta bondad. Y de verdad, de corazón, te pido perdón en esta mañana y en nombre de mis hermanos que están aquí presentes y que están en esta transmisión, que quizás hemos sido indiferentes, Señor, que no hemos corrido la carrera correctamente, que no, Señor, hemos sido tan esforzados por trabajar en esta unidad del cuerpo, pero ayúdanos para que de aquí en adelante, Señor, podamos vivir de una manera coherente al llamado que nos has hecho, viviendo en unidad, primeramente contigo, Señor, siendo responsables en el trabajo, en nuestra vida personal, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida, Señor, diaria, devocional, en nuestro tiempo contigo, Señor, para poder también en ese conocimiento y crecimiento que recibimos en ti, poder compartir con nuestros hermanos. Señor, ayuda a esta tu iglesia, Rey del Copacabana, a cumplir con ese llamado y ese propósito de a través de su unidad poder ser un reflejo de Cristo para aquellos que no te conocen. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén. Mis hermanos,
Gracias a los que estuvieron aquí presentes en esta mañana, colaborando y ayudando para hacer posible esta transmisión, a todo el equipo técnico y a todos los que han dispuesto estas horas para preparar la alabanza, adoración y todo lo que se requiere para poder transmitir y que esto llegue a sus hogares, a sus familias y pueda estar allí en la nube en el momento que usted acceda, pueda recibir este mensaje, esta palabra de parte del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y esperamos seguir contando con su presencia a través de las redes, con un like, con un comentario. Sabremos que usted está siendo tocado por el mensaje que se está predicando. Si quiere compartir algún testimonio y dejarlo allí también, es importante para nosotros como iglesia saber que hay un grupo de personas que se está uniendo, quizás no físicamente por las condiciones que estamos viviendo, pero sí lo hace a través de la virtualidad y están allí presentes. Bendiciones y gracias por todo. Amén.